Buenas, buenas tardes. Aquí por una generosa invitación de Chudate vamos a explicar un tema o dar algunas pinceladas sobre un tema que justamente es motivo de polémica en la actualidad. No porque nadie haya hecho un trabajo científico para cuestionarlo, sino porque lo que ha ocurrido en este caso en particular es que en los hechos, en las prácticas concretas, se vienen dando un desconocimiento de lo pactado, que ha seguido creciendo, ha seguido fortificándose en la doctrina, en la jurisprudencia, y en algunas situaciones concretas es efectivo, pero hay la dinámica de ciertos estados que consideran que este no es un libreto al cual deben ceñirse, a pesar de que en su momento muchos de ellos fueron los grandes propiciadores de este tratamiento. Y estamos hablando de el orden internacional. El orden internacional es un- tiene antecedentes desde hace muchos años, pero es básicamente una respuesta a lo ocurrido con la Segunda Guerra Mundial, eh, y a este orden internacional nos referimos cuando estamos haciendo mención al conjunto de normas, instituciones y reglas, entendido aquí reglas como patrones de conducta, eh, que regulan las relaciones entre el Estado, ¿ya? Entre el Estado con sujetos de derecho internacional o entre Estados, eh, buscándose así estabilidad, cooperación y una solución pacífica de conflictos, que está basado básicamente esta argumentación que da pie al, al orden internacional, tiene como justificantes al derecho internacional, tiene como justificantes al libre comercio y tiene como justificantes la preservación y la potenciación de regímenes democráticos. ¿Qué es ahora? Esta configuración del orden internacional venía bajo ciertos condicionantes. De eso no nos podemos engañar. Y es un elemento central a tener presente. Se configura en un contexto mundial donde el escenario tenía dos países que dominaban, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, los verdaderos ganadores de la guerra, no nos engañemos, de la Segunda Guerra Mundial, y por eso, eh, como se está hablando de preservar condiciones de paz, se entiende que la, eh, la institucionalidad que se cree va a tener que ser una en las cuales ni los Estados Unidos ni la Unión Soviética, espacio que hay de Rusia, pueden faltar. Entonces, la comprensión, segundo elemento a tomar en cuenta, esta es una guerra que se plantea básicamente con países de Occidente y el caso del Japón, pero Japón está entre los que pierden y, digamos, pierden más duramente la guerra. Nada menos que dos bombas atómicas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces,
La comprensión de esto va muy de la mano de una evolución de costumbres, de prácticas, de prédicas que podríamos llamar occidentales, a las cuales se universaliza o se proyecta universalizarlas. Y ahí hay un problema que está alargado, es entender ciertas pautas políticas, sociales, económicas, culturales. De mucho tiempo después aparecería lo ambiental, desde una comprensión que viene más de un lado occidental. Es una cuestión que algunos invocan para reclamar, pero es también el pretexto perfecto para desentenderse de este orden internacional que se está formando. Y como pasa con todo esquema que quiere asegurar protecciones, en este caso hay un órgano garante y ese órgano garante se llama Organización de las Naciones Unidas. ¿Ya? Hay una serie de elementos que convendría tener presentes para identificar a este orden internacional, a este conjunto eh, de normas, instituciones, de acuerdos que lo que van a buscar es regular relaciones, como se dijo, entre estados y sujetos de derecho internacional, que quieren estabilidad, que quieren predecibilidad, resolución de conflictos en principio por mecanismos que no recurran al uso de la violencia, y entonces que tiene, obviamente que tiene una construcción política y apunta a una lógica, a una dinámica política, a una dinámica económica, a una dinámica social, que apunta a limitar el ejercicio del derecho y que apunta a promover intereses comunes. Por no decir claramente derechos que podrían estar más emparentados con lo que hoy se conoce como los DESCA, y por no decir que aquí hay una dinámica, una preocupación que, sin descuidar lo individual, se plantea más en una dinámica económica. La labor de este orden internacional se recuesta en ciertos componentes y en ciertas características que podemos considerar esenciales. Tienen que haber reglas, ¿no? Y tiene que haber algunas instituciones que garanticen el cumplimiento de estas reglas. Bueno, la idea de las reglas está más o menos clara, estamos ahí hablando de toda la dinámica de tratados para la protección de derechos, algunos serán del llamado sistema universal, tendrán en principio vigencia en todo el orden, con el problema que sus decisiones no son propiamente lo que uno esperaría de un organismo jurisdiccional, porque no lo son instancias que hacen una labor muy importante, pero que concluye en informes y recomendaciones. No existen propiamente procesos. La Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional son dos rara avis con competencia mundial. Una de ellas apunta no al tema de la protección de derechos, sino a los conflictos que puedan existir entre estados. Ahí estamos hablando de la llamada Corte de la Haya, a la cual el Perú hace algunos años, por ejemplo, fue y planteó un problema que Estado peruano tenía con Estado chileno por los límites marítimos. Sí, ahí tienen sus pautas para jugarse, pero ni ahí ni ustedes ni yo podemos presentar reclamo. Eso es un problema entre estados. Y hablando de alguna cobertura internacional, o que pueda abarcarnos a todos y todas en el mundo,
está esta idea de que lo que no corresponde es cuestionar a los estados, sino directamente ir sobre aquella persona que haya sido una sistemática violadora de derechos fundamentales y sobre todo de algunos que podrían estar considerados, su infracción podría ser denominada, es denominada el derecho internacional de los derechos humanos como crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura, por mencionar dos ejemplos que se me vienen a la mente más rápido. Entonces, cuando estamos hablando de y eso con una vocación de actuación mundial, de actuación universal. Y cuando se quiere establecer instituciones que protegen de manera regional, tenemos como experiencia al sistema europeo, al sistema interamericano, que es básicamente un sistema latinoamericano. ¿Por qué? Porque si bien Estados Unidos, Canadá firmaron el conocido tratado como Convención Americana y que muchos llaman la Convención de San José, esto venía luego con la mano a través de un protocolo aceptar la competencia de un tribunal, no solamente contar con una comisión que hiciera un pronunciamiento, informes, que hiciera recomendaciones, que fijara incluso algunas medidas cautelares mientras tanto se discutían los casos que venía conociendo, pero que no era propiamente y no es hasta hoy un tribunal. Lo que es el tribunal no es la Comisión Interamericana, es la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, entonces no todos los que han firmado el Pacto de San José son parte de los países a los cuales recae la competencia de la Corte. Porque hubo un protocolo aparte y algunos países, los dos más grandes de Norteamérica, no lo firmaron y no lo van a firmar. Y hay algunos países que en su momento sí lo firmaron, pero siguiendo el procedimiento que establecido de poder denunciar un tratado, se han apartado. Cosas distintas son las que no quieren mirar y que se refieren a la Corte como un término, un lugar de incompetente, pero después se van a sentar en primera fila en la inauguración del año de apertura de acciones de la Corte Interamericana. Yo creo que en todo en la vida hay que ser responsable de lo que se hace y consecuente con lo que se sostiene. Pero ya eso es responsabilidad de quién, de cada quien, y tarea de cada cual. Bueno, se habla también como un tema importante, les decía que hay una orientación occidental, entonces el pensamiento de las libertades aquí es muy fuerte, y aquí es muy fuerte la idea de el balance de poder de la europea. Se llama en inglés check and balance, o sea, todas las instituciones involucradas tienen competencias, todos los estados involucrados tienen competencias, ya sea en el espacio interamericano, en el otro espacio regional importante, que es el europeo, con los enormes esfuerzos de crear un espacio africano, ¿no? Y a nivel universal, siempre lo que se va a buscar es reconocer, tutelar el ejercicio de aquellas capacidades para satisfacer nuestras necesidades humanas básicas y alcanzar nuestro proyecto de vida, que más o menos estoy citando, no hay gente que se quiere apropiar aquí de ello, estoy citando a Zen, a, estoy citando a Nussbaum y a una larga lista de personas que han escrito este tema mucho antes que él mismo haya tenido algunas líneas en el Perú. Bien, y obviamente el establecer espacios para la discusión de los temas
normas sobre las cuales tiene que construirse la protección de esos temas y instituciones que aborden cabalmente el desarrollo de estos temas, significa que no basta solo con una enumeración jurídica, una construcción que parte del derecho, sino que tenemos que encontrar a ciertos componentes de hecho, o sea, la voluntad de los estados de cumplir, la voluntad de los estados de reconocer la legitimidad de las reglas, las conductas que se le establece que tienen que seguir, y no solamente los estados, sino quienes estén se encuentren en una sociedad determinada, porque precisamente es la población, es el pueblo de cada sociedad quien es el sujeto activo, el sujeto pasivo, y es también quien tiene la oportunidad de decidir, ejercer si se van a tener cambios en el tratamiento de estos. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Con qué nos encontramos hoy? Entonces, con un mundo que tiene Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene una serie de instituciones, OIT, OIM, UNESCO, pescadas para diferentes sectores de la actividad humana. Los que he mencionado son trabajo, migración, cultura. Algunos de ellos darán y con mayor claridad cuando estamos hablando de la protección de los derechos humanos. Estamos hablando de la cuestión tiene como base al Tratado de Derechos Civiles y Políticos, que es el Comité de Derechos Humanos, quien es el reflejo, el espacio de protección de aquello, y cuando estamos hablando de los derechos económicos, sociales y culturales del ECOSOC, el espacio de sustento de ello son las consideraciones correspondientes a tribunal que costó más en mar, pero que existe. Y este reflejo también se ve en el esquema, por ejemplo, claramente en el esquema interamericano, ¿ya? Que es países más latinoamericanos en los hechos, porque no solamente hay una normativa como la del Pacto de San José, sí, que está básicamente dirigida a establecer derechos civiles y políticos, sino que existe la norma aprobada en San Salvador, que es la Carta de Defensa de los derechos más de corte económico, de corte social, de corte cultural, e incluso que involucrada más con las posibilidades ambientales, aunque tiempo después de la firma del acuerdo de San Salvador, aparece alguna sentencia de la Corte Interamericana que le da patente de corso convencional entre los países que aceptan la competencia de la Corte a dinámicas ambientales. Pero el mundo no siempre es el mismo. El mundo posterior al de la Segunda Guerra Mundial va cambiando, va teniendo otro tipo de características. Entonces hay quienes asumen que la fórmula de este orden internacional va impulsado luego la, de la Segunda Guerra Mundial, ha cambiado. En primer lugar, para decir a los actores probablemente más importantes en esta etapa de los cambios, de las transformaciones. Algunos dirán que es una evolución y otros dirán que es una involución, pero la Rusia soviética, derrotada por su incapacidad de poder recomponerse en términos de potencia y económica,
se convierte básicamente ante el esfuerzo, no voy a decir si bueno o malo, pero esfuerzo al fin y al cabo, de Putin, que tiene un liderazgo indiscutible en tanto y en cuanto no se ve cartas que lo muevan del asunto, y lo único que hizo es algún gesto, es poner a su número dos de la época como número uno en una cuestión casi de ficción, porque él seguía manejando el país. Bueno, la impronta de la historia de Rusia siempre ha estado impregnada de estas cosas. Es el país de los zares, es el país del centralismo democrático, y ahora es el país donde tenemos a un gobernante que con una vocación integrante de la policía secreta de los zares, con una vocación de manejar el país como si él fuera el único que está en capacidad de tomar las decisiones más importantes. Bien, no solamente hay que predicar o hay que señalar algunas cosas sobre el supuesto Rus. Los Estados Unidos tienen su época de fortalecimiento como potencia económica, pero lo que promueve una potencia económica que dice defender una construcción de carácter liberal, es que se va a encontrar con competencia, es que se va a encontrar con países europeos, se va a encontrar con países del Asia del Pacífico, que van a comenzar a hacer los mismos productos que en Estados Unidos, pero bastante más baratos, y que se van a conseguir sus propios insumos o van a establecer un canal a quien le compran esos insumos que les permite asumir la situación que se está planteando. Entonces, en esa dinámica, sectores que lo que quieren es jugar a ampliar la cancha y que Estados Unidos pase a un nuevo estadio donde mantenga preponderancias, pero que esas preponderancias sean producto de consensos y concertaciones por todo con los otros países. Se quiebra porque es un discurso básicamente de grandes ciudades de los Estados Unidos, pero el ciudadano, la ciudadana promedio de regiones más rurales o que está en una situación económica incierta por esta dinámica, eh, va a apostar a la elección de una figura conservadora que hace una comprensión antojadiza del tratado de la famosa doctrina Monroe. La doctrina Monroe reclamaba América para los americanos, pues, era una manera de protegerse de cualquier invasión de fuerzas europeas y cerrar. Entonces eso tenía un doble efecto: cerrar las fronteras con todo sentido para los que vengan o que quieran venir de Europa, y si vienen, que vengan como inmigrantes pobres hacia fines del siglo XIX, y imponer ciertas pautas en el balance de los países con los países vecinos. El primer país en el cual esto se siente de manera muy directa, y a Morro fallecido, es sin duda la toma de millones de kilómetros. California, Nevada, Arizona, Nuevo México, Texas, no tienen los nombres que tienen, y algunas de sus ciudades, con mayor razón, de casualidad. Son porque fueron territorios del Estado mexicano, y en un enfrentamiento convalidado con una normativa, después la derrota del general Santana lleva a que esto sea parte del territorio norteamericano. Su enfrentamiento con España hace que Cuba, colonia emblemática para los españoles, sea el fin de la presencia efectiva
española a nivel político-militar en estas partes del mundo, y pero luego hay diferentes lecturas que llevan a que nosotros tenemos, desde los Estados Unidos, se dice, nosotros el pueblo tiene que ser el pueblo de las oportunidades para todos y todas, y la generación de consensos, y el evitar que haya una disparidad en cómo se entienden el rol de un país que es muy variado. Y ahí viene, por ejemplo, en el tema racial, toda la discusión que no solamente es racial, pero es una defensa que surge en ese contexto, desde el conflicto racial, sobre la guerra de los derechos civiles en los Estados Unidos, ¿no? Que no es formalmente una guerra, pero sí es un enfrentamiento muy fuerte durante muchos años, por el cual incluso le cuesta la cabeza a importantes líderes políticos y a algún presidente norteamericano. Entonces, eh, si bien los Estados Unidos en algunos temas, sobre todo con un Consejo de Seguridad base de la estructura de paz que se sostiene desde Naciones Unidas, tiene pues limitaciones porque Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, Rusia, tienen la posibilidad de poner vetos a ciertos acuerdos, o sea, gana todo el mundo, pero no se puede aplicar el acuerdo. Estados Unidos tiene una preponderancia, pero se sentían algunos sectores de la economía, de la vida social, se sentían retraídos por lo que estaba pasando, y por eso la doctrina Monroe se adapta no solo a América para los americanos, sino una manera autoritaria de querer imponer sobre el resto del mundo, poniéndole condiciones al resto del mundo. Y eso tiene nombre y apellido, Donald Trump. Ya hemos visto cómo ha jugado a tratar de dislocar el comercio internacional, estableciendo aranceles para todo el mundo, y encontrándose, sí, con resistencias de una Corte Suprema que, por cierto, no es una Corte contraria a Trump, es una Corte que, como le corresponde a todo juez, que a su vez en el caso norteamericano es juez constitucional, es proteger los parámetros de su constitución, ¿no? Y en ese sentido le han dicho, tú tienes excepcionalmente la existencia de las órdenes ejecutivas, atribuciones que el presidente ejercía antes de la llegada del segundo gobierno de Trump, con mucho cuidado. A veces sobraban dedos de la mano para ver el tratamiento de esto, pero comenzamos a encontrarnos que hay alguien que comienza a gobernar el país por decreto. Y como ha tenido el dominio en las dos cámaras del Congreso Federal norteamericano, pues hace de cuenta que no escucha a los sectores que piensan distinto, pero justamente la labor de una Corte Suprema, una alta corte, que en los casos de Estados Unidos hace el papel de lo que se debería hacer cualquier tribunal constitucional que se respete, ha comenzado a recortarle el tema de los aranceles. Pero como Trump no es de los que les gusta perder, ni siquiera empatar, está jugando con la idea de un arancel global. O sea, ya que no me han permitido hacerlo para algunos, yo planteo una fórmula para todos. Esto es un round por decirse. Ahora, no se crea que en el caso de Estados Unidos, todos y todas están conformes con lo que viene ocurriendo. Un buen termómetro para ver hasta dónde llega el grado de inconformidad por las prácticas que ha hecho en aranceles, por el tratamiento que le ha dado a los inmigrantes, por alguna manera muy grosera de querer cubrir. No olvidemos que Trump era una persona procesada a punto de ser condenada cuando estaba haciendo su segunda candidatura a la presidencia.
y que probablemente cuando termine esta presidencia tenga que pasar por una serie de procesos que dejó inconclusos y procesos nuevos que hayan surgido en el interior. Sí, o sea, pero hasta hoy Trump se asume omnipotente, las restricciones que se le ponen en su país, ya sean de la Suprema Corte, de algunos conjuntos de algunos conjuntos de congresistas, sean senadores, senadoras, integrantes de la Cámara de Representantes, o de la sociedad civil, que en Estados Unidos para ciertas actividades y en determinadas ciudades es muy dinámico. Eh, Veremos si hacia fin de año esta correlación y esta actitud autoritaria se mantiene o se tiene que matizar. Pero hoy no tiene intención alguna de matizarse. No voy a defender a Venezuela, no voy a defender a Irán, pero convengamos que lo hecho en Venezuela y lo hecho es convertirla en una suerte de protectorado, y lo hecho en Irán, lo que se viene haciendo en Irán con Estados Unidos, con el apoyo de Israel, acusando de que aquí tenemos a un Estado que es un Estado filo-terrorista. Es una prédica muy difícil de sostener para justificar ataques directos, ya no solamente a, a Irán, sino amenazas implícitas para cualquiera que se salga en su libreta. No, con eso está protegiendo la dictadura teológica de Irán, ni protegiendo al chavismo, y menos a claras situaciones que no van conforme a un ordenamiento jurídico que se han dado en Cuba. Pero ya llega que un país, mejor dicho, no un país, sino el presidente, jefe de Estado, jefe de gobierno, por un interregno, porque no lo va a hacer por toda la vida, diga, puedo hacer una invasión amistosa a Cuba, pues estamos ante alguien que se asume que es el dueño del mundo y que sus decisiones no se discuten. Pero que esa situación hacia adentro comienza a erosionarse y hacia afuera va empezando a tener problemas porque ya se está chocando con algunos aliados históricos de los Estados Unidos. Lo que está pasando con Canadá, lo que está pasando con la Unión Europea, son buenas demostraciones de lo que aquí solamente me queda apuntar. Pero ya hemos hablado de Estados Unidos, ya hemos hablado de Rusia, pero no hemos hablado de China. Napoleón, con esas afirmaciones drásticas que son parte de su legado en la historia, entre otras cosas más. Y con eso no estoy convalidando un gobierno de corte claramente autoritario que estableció en Francia. Ojo, ojo, ojo. No seré yo quien se ponga feliz porque se traiga casi a la fuerza a un papa para que te haga emperador, categoría inédita en el contexto francés de la época, y que antes que te ponga la corona, le arranchas la corona y te la pones tú, ¿no? Y todas las cosas que hay antes y después de eso, no estoy hablando, pero sí no podemos negar que Napoleón ha tenido su importancia significativa en la historia de Francia y en la historia de Europa y en la historia del mundo, y Napoleón lo que va es a plantear una, eh, algunas reflexiones muy sabias sobre el ejercicio del poder. Y una de ellas es, dejemos que China duerme, porque cuando China despierte, el mundo temblará. Y no se equivocó Napoleón. Resueltos una serie de problemas internos, caída la monarquía establecida durante muchos años, se llega a una transacción para que
un general, Chiang Kai-shek, haga un control del país, pero una manera muy especial de comprender la doctrina marxista, que es la de Mao Zedong, se hace de todo el poder y los más adeptos y las más adeptas a Chiang Kai-shek tienen que irse a la isla de Taiwán, país al cual la gran China, que antes se denominaba la China popular y ahora solamente se dice China, porque no reconoce que Taiwán siquiera sea un Estado, ¿no? Pero ahí está Taiwán manejándose, con lo cual yo menor acierto, pero apostando a consolidar su propia autonomía como Estado y la independencia de los funcionarios y funcionarios de sus instituciones. China siempre es un país que se ha manejado con sus tiempos históricos, pero con ideas fijas. Y una de esas ideas fijas es la de la ruta de la seda y lo que ello significa. Profesor, me está hablando muy difícil. ¿De qué me estoy refiriendo con esto? La idea de la ruta de la seda es que yo no quiero una preponderancia de carácter político-militar. Yo lo que quiero es una concepción. Eso no quiere decir que los chinos nos estén preocupando por armar armas de defensa, armas de ataque y que hayan hecho en época reciente algún alarde de lo que tienen. Pero básicamente la inserción china y su potenciación en la vida, en el escenario mundial, es por estrategias económicas. Es porque colocamos productos que no han hecho los otros o los han hecho de manera más compleja y nosotros hemos simplificado eso o porque han tenido una gran distribución los productos chinos, a veces por mecanismos formales y a veces por mecanismos absolutamente informales. Eso ha convertido a China en la segunda economía del mundo y si las proyecciones no cambian, y eso es lo que busca Trump, en vez de hacer los deberes, poner los castigos, castigos se llaman los aranceles, pero si no hay un cambio intenso de la economía norteamericana, va a haber un relevo de quién es la principal potencia económica del mundo. De hecho, ya en algunos países la presencia china es bastante más fuerte que la norteamericana. Aquí en el Perú, si bien los productos con valor agregado que más se exportan son productos estadounidenses, cuando vemos el conjunto, cuando vemos el globo, nuestro principal cliente es China la que compra el cobre, los minerales raros, que son lo que le permiten hacer sus adelantos tecnológicos, tener material con que sostenerlo, después viene como nuestro segundo socio la Unión Europea, y después recién Estados Unidos. Ni el gobierno de Putin, la prueba es Ucrania, y la prueba es el tratamiento que le se ha dado a los países bálticos, conduciendo a adhesiones en Bielorrusia, pero situaciones de tensión en los otros países bálticos, y la encarnizado enfrentamiento con Ucrania, que bien es cierto, ha recibido apoyo de muchas partes, pero el pleito entre Rusia y Ucrania es el pleito, digamos, entre un equipo de la Champions League y un equipo formado por entusiastas, jugadores y jugadoras del vecindario. Pero aún así, y con apoyo fuerte internacional, y que busca coquetear con los Estados Unidos, tenemos pues allí a una Ucrania que estará destruida en buena parte de su infraestructura y con muchos muertos, pero que también ha hecho lo suyo frente al ataque ruso y que ha conseguido que no ser un país completamente invadido, aunque el resultado final de esto está por verse y que lamentablemente todos los intentos de negociación hasta hoy han fracasado. La guerra ya lleva más de 4 años, sigue entre Rusia y Ucrania. Y eso es importante hacerlo resaltar porque no es que Putin haya cambiado su línea beligerante,
y que Putin no sea tan irrespetuoso con este orden internacional, entonces como lo es Trump, sino que ahora tiene una ocupación de la cual no se puede sacar de sí. Y en el caso chino, China, aun cuando haga una declaración muy dura frente a lo que está pasando en el Medio Oriente, eh, vemos que sus preocupaciones siempre son más económicas, ¿ya? Y sus acciones van en forma a proteger sus espacios económicos que a generar enfrentamientos político-militares en otras partes. Ahora, entonces, ¿qué vemos? Que la mayoría de cosas no se están sosteniendo en ciertas reglas, o sea, entendidas como pautas de conducta establecidas. Hay un poco el de hago lo que quiero y sálvese quien pueda. La capacidad de presión que tiene Naciones Unidas a través de su actual secretario general Guterres y de toda su estructura es más de lo que llamarían los romanos autoritas que de la potencia. O sea, no es un poder efectivo, no tienen ni la bolsa ni la espada. La idea de los cascos azules cada vez está más debilitada, que podría ser el brazo militar para poder tratar de acabar con conflictos en algunas partes del mundo. ¿Sí? Y, claro, la voz de un secretario general, la voz de una Asamblea General de las Naciones Unidas y la voz de ciertos organismos adscritos o dependientes de Naciones Unidas siempre se va a escuchar y se puede hacer sentir, pero no es una voz determinante. Y creo que es una constatación generalizada que es momento de redimensionar el trabajo de Naciones Unidas. Y es momento de entender que hoy en día las economías más pujantes y el aumento más grande de población no viene del Atlántico, viene del Pacífico. No es casualidad que la organización APEC en este momento, o sea, la Alianza Asia-Pacífico, tenga como actores centrales y si uno lo suma, a una potencialidad económica probablemente como no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. Entonces, con esto haciendo la triste constatación de que hay un país que juega a quererse comer el mundo, hay otro país que también lo mismo le interesa, pero sabe que tiene mayores limitaciones al respecto, y hay un país que lo que juega es a una consolidación de su poder a través de la economía y no a través de las armas. Bueno, ¿qué nos queda de este orden internacional? ¿Qué nos queda? Y con mayor razón, cuando se ataca a Irán, que no es precisamente los ayatolás un régimen de mis simpatías, pero se ataca a Irán aun cuando el ayatolá es asesinado y su mujer también, pero que tiene todavía manga como para poder atacar a varios países árabes, a aquellos que han aceptado en su momento tener bases norteamericanas y jugar a yo te tiro una bomba a Israel y tú me la devuelves desde Israel y estamos en eso con una lógica donde ya van centenares de muertos y millares de personas heridas. Bueno, sí, yo creo que la lectura que se puede hacer a este tema son dos. Se puede decir que estamos en la construcción de un nuevo orden internacional menos parejo, menos equilibrado, donde algunos estados buscan guardarse prerrogativas frente a otros, y creo que no es un orden internacional que guste y al cual tengamos que apoyar, porque tal como se vienen planteando las cosas, no es este
no es una situación donde los que ganaron la Segunda Guerra Mundial sí saben que tienen una responsabilidad en el mundo, pero tratan por lo menos de consensuarla en Naciones Unidas en general y en el Consejo de Seguridad en particular. No, acá yo arraso con todo lo que se me pone delante si me interrumpen lo político o si mi político militar o si mi estrategia es básicamente económica. Yo veo que sí hay una situación de cambio de cambio y por qué no decirlo de desconocimiento de muchas de las cosas que normalmente se entendieron y que he tratado de explicar al principio como elementos de un orden internacional, pero también veo que lo que estaría esbozándose como nuevo orden, o sea, como nuevas instituciones, como nuevas normas, con, como, con nuevos alcances y procedimientos. eh, yo ahí, entonces, tendría mis dudas sobre si ahí se está planteando en orden más o menos equitativo y armónico, o lo que se está haciendo es la consolidación de los más poderosos. Espero, aunque sé que algunas de las pautas planteadas en 1900, contexto 1945 ya son insostenibles en un mundo como el actual, espero que podamos construir y darle legitimidad a un orden internacional que no sea la imposición disfrazada de los poderosos, sino que pueda ser un espacio más de intercambio, más de debate y que a su vez permita la mejor atención de todos y todas. Y cuando me refiero a ese todos y todas, no solamente me refiero a las personas, sino también me estoy refiriendo a temas que tienen que ver con el mantenimiento del medio ambiente en el cual nos formamos. Estamos dándole una pésima lección a las generaciones posteriores cuando estamos admitiendo prácticas que acaban con el pulmón del mundo, que es la Amazonía, cuando estamos aplazando la formulación de ya no acuerdos, sino directivas definidas en el tema ambiental y un largo etcétera. Las épocas no están buenas para poder hablar de la vigencia de un orden internacional, pero es lo que tenemos, no ha desaparecido, es lo que hay que transformar, pero que entiendo no hay que convertir en una hipoteca a aquellos estados que hoy tienen preeminencia de poder, ya sea por factores políticos, militares o por factores económicos. Muchísimas gracias por la atención a esta exposición. Sí, se me ha dicho que por cuestión de tiempo se nos acaba la conexión, pero entiendo que los amigos de Derecho y Debate pondrán este tema en conocimiento de las personas que estén interesadas. Reitero mi agradecimiento a quienes están siguiéndonos en vivo, mi agradecimiento a quienes vayan a escuchar la grabación y, cómo no, principalmente mi agradecimiento a Derecho y Debate por la posibilidad de intercambiar con ustedes algunas ideas. Hasta siempre.